Buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de los profesionales de Canal 4 TV, haciendo un análisis y cerrando esta temporada y hablando de algo fundamental, algo que nos afecta por el movimiento de las personas y por el movimiento de mercancías. Hablamos del transporte. Y para ello tenemos con nosotros al secretario general de la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias, don José Ángel Hernández. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Con altas temperaturas, ¿eh? Sí. Hoy estamos más fresquitos. Sí. Oye, me gustaría comenzar esta entrevista con algo que nos preocupa, y es el viaducto de Guiniguada, donde estamos viendo que ahora esa obra que se quiere llevar a cabo se está encareciendo, incluso estamos hablando de 11 millones más. Sí, bueno, eso ha sido un problema muy importante para el sector del transporte en el último año, desde que se cerró la carretera, principalmente a los vehículos de transporte de mercancías pesados, porque supuso un bloqueo de una de las principales vías de comunicación del centro con el sur de la isla, y eso está obligando a nuestras empresas a realizar, en el mejor de los casos, un desvío de en torno a 20 kilómetros adicionales por cada servicio que se realiza en esa conexión, debido a los desvíos que hay que afrontar. Y eso conlleva un coste económico, pues en combustible, neumáticos, etcétera, etcétera, pero algo peor todavía, que es el tiempo, es decir, la rentabilidad de un camión está medida en que tiene que dar un mínimo de número de viajes al día, que nosotros tenemos tarifado en torno a unos 4 o 5 viajes diarios para que el camión sea mínimamente rentable, y no están pudiendo hacerlo porque tarda mucho más y por lo tanto da un número inferior de servicios. Claro, todas las empresas llevan ya en las últimas semanas preguntando que cuándo se iba a abrir el puente del Guiniguada. El cubo de agua fría ha sido mayúsculo cuando hemos visto en prensa pues que no solo no se va a abrir, sino que además el daño de la infraestructura es mucho mayor de lo que pensábamos, y que además no hay fecha de apertura. El presupuesto ha pasado de unos 400.000 euros iniciales a 12 millones de euros, pero 12 millones no es la reparación completa del puente. 12 millones de euros es la reparación de lo que han visto hasta ahora, y además deja muy claro la propuesta de la contrata que eso es sin perjuicio de que a medida que empiecen a trabajar y se encuentren otros daños, pues irán viendo qué es lo que aparece ahí dentro. Para nosotros, algo que no hemos visto hasta ahora, que es la responsabilidad, es decir, todos entendemos que un daño puede existir, pero una infraestructura que, según dicen en el Cabildo, tiene que estar prevista para una durabilidad de unos 100 años y no lleva ni 20 y ya está en estas condiciones, alguien tendrá que ser responsable porque es dinero público, y sobre todo porque a nuestro sector le está suponiendo una quiebra muy importante. Por lo tanto, nosotros demandamos, en primer lugar, que se pongan todos los medios necesarios para arreglar esto. Y aunque hasta ahora se han tomado diligentemente muchas medidas, pero no es menos cierto también que la intensidad de los trabajos ha ido variando en el tiempo. Al principio se trabajó con una velocidad terrible, luego se paralizó, se ralentizó, ahora quieren coger otra vez velocidad. Es decir, para nuestro sector, que es un sector profesional, guaguas, taxis, camiones, para todo lo que es el transporte profesional, esa vía es básica, y por lo tanto nosotros lo que reclamamos es que se arregle cuanto antes y sobre todo que se depuren responsabilidades. Pero las perspectivas no son esas. No, para nada. Además, a nosotros nos ha supuesto incluso daños añadidos, porque lo normal, si hubiéramos sabido desde el principio que esa reparación iba a ser de un largo recorrido en el tiempo, pues bueno, nos hubiéramos cuadrado con los clientes y hubiéramos tratado de renegociar, porque evidentemente los costes no tienen nada que ver. Pero cuando la administración dice que es una reparación de unas cuantas semanas, bueno, pues uno con un cliente importante no le va a estar toqueteando por una cosa temporal. Después se alarga un par de semanas más y hemos llegado hasta un año, pues claro, hay unas pérdidas que esas ya son irrecuperables de todas. Y ahora, pues bueno, pues tendrán los empresarios que pasar el mal trago de reconfigurar sus contratos, lo cual no es nada fácil, porque en el transporte es muy difícil trasladar al cliente estos sobrecostes. Fíjate lo que nos está trasladando, lo de trasladarle esos costes al cliente y las pérdidas que tiene a veces con esas decisiones que se llevan a cabo o esos imprevistos que se llevan a cabo. Pero cuando oímos, y es algo que a mí me preocupa, cuando oímos la voz de cualquier político que se le habla de la subida de la cesta de la compra, que es lo más cercano, lo que más palpa al ciudadano, lo primero que nos saca
y nos dice, se quedan más pancho que ancho, hombre, es que como ha subido los costes del transporte, pues eso encarece la cesta de la compra. Y uno se queda en 33, es que al final el transportista es el culpable de que no haya subido el aceite, la leche y el yogur. A ver, nosotros en nuestra federación venimos diciendo en los últimos tiempos que nos encantaría que el transporte fuera el culpable de la subida de los precios, porque por lo menos lo estaríamos cobrando, pero eso no es así. Es decir, la cadena de distribución de mercancías, los costes no se trasladan automáticamente de un eslabón de la cadena al siguiente, porque entonces las cosas subirían de precio una barbaridad. El combustible ha subido más de un 50% y afortunadamente la mayoría de las mercancías no han subido más de un 50%. Pero sí es verdad que influye en la cesta de la compra y por lo tanto es real. Claro, nosotros queremos ser lo más prudente posible a la hora de tomar una decisión, porque no solo influye en nuestras empresas, influye a toda la sociedad, incluido a nosotros mismos, porque los transportistas comen, compran combustible, pagan la luz, entonces por lo tanto hay que mantener un equilibrio. Pero ciertamente la paralización de una vía tan importante como el puente del Guiniguada, desde luego está haciendo una quiebra muy profunda para las empresas de transporte, principalmente de transporte de camiones, porque son los que no pueden circular. Las guaguas sí pueden circular y el resto de vehículos sí pueden circular, pero los camiones no. Y de hecho, bueno, una de las cuestiones que ya planteamos en su momento al consejero anterior y que queremos volver a plantear ahora al actual consejero Augusto Hidalgo es que no terminamos de comprender el por qué los camiones en ninguna circunstancia pueden circular por el Guiniguada. Quiero decir, si una guagua o un vehículo de otras características puede pasar, lo que influye ahí no es el tipo de vehículo, sino el peso. Y un camión vacío pues puede pesar igual que una guagua o que otro tipo de vehículo. Entonces, hombre, tenemos que tratar de flexibilizar y de minimizar el daño, porque no se permite la circulación en ninguna de las circunstancias, y eso nos parece injusto, ciertamente, porque quizás pueda parecer que ante la falta de capacidad de la administración de controlar quién circula o no circula, pues prohibimos a todo el mundo. Que es lo fácil. Que es lo fácil, pero claro, para ellos. El sector lo está sufriendo y además, mientras más pequeña es la empresa, más lo sufre. Porque claro, el autónomo que tenga una obrita de construcción en la zona centro de la isla, pues le está influyendo en el 100% de su facturación, porque es un autónomo y tiene un camión. Por lo tanto, ese está tocado al 100%. Una empresa que tenga diversidad de clientes, pues a lo mejor le toca en una parte de su cartera, pero de una manera u otra está afectando a toda la cadena logística. Pero fíjate por dónde lo que ustedes tienen que hacer, los números que tienen que hacer, y sobre todo cuando encarece todo, las materias, lo que hablamos de goma, batería, aceite, todo eso afecta al propio transportista. Sí. Y eso lo asume el propio transportista. Cuando tiene un contrato ya firmado, ahí no puede variarlo, sino esos costes a merma son pérdidas para el transportista. Sí, así. Y es real. Por lo cual yo no sé por qué se te echa esos balones fuera diciendo que la culpa de la subida de la cesta de la compra, pues oye, es que el transporte afecta. A ver, sí, claro que afecta. En un camión pesado, la diferencia solamente de no poder circular por el puente de Guiniguada puede estar en torno a los 1.000 euros mensuales, solo de combustible. Que se dice pronto. Aparte de neumáticos, de aceites, de revisiones y otra serie de cuestiones. Porque claro, si hacen 20 kilómetros más al día por cada servicio que hagan, con que hagan 5 viajes son 100 kilómetros diarios. Entonces, multiplicando automáticamente salen unas pérdidas importantes, que no se consiguen con esto compensar con la facturación así como así. Otro de los temas que están en el candelero y se está palpando y se demanda es la falta de conductores. Sí, efectivamente. Eso es un problema que tenemos no solo en Canarias, sino es un problema, yo diría, casi mundial, porque en toda Europa hay un problema de falta de conductores, en Estados Unidos y Canadá hay un problema gordísimo de falta de conductores, y en el caso de Canarias tiene una preocupación muy especial, porque claro, todo el tránsito interior de personas y mercancías se hace por la vía carretera, no hay ninguna otra opción, ninguna otra alternativa. Entonces estamos teniendo problemática. El análisis que nosotros hacemos es que se debe a varios factores. En España hace 20 años que ya no existe el servicio militar. Cuando la mili existía,
muchos chicos salían con el carnet que se lo habían sacado gratis en el cuartel, lo canjeaban y digamos que el cuartel era una especie de fábrica de conductores profesionales. Eso ya hace 20 años que no se produce. Y los últimos que se sacaron los carnets dentro del servicio militar están empezando a entrar ya en la fase de jubilación, con lo cual están empezando a salir del mercado sin que nadie los sustituya. Por otra parte, pues hace 20 años simplemente con el carnet de tráfico, el carnet de camión o de guagua ya uno podía ser chofer. Hoy día no. La normativa europea exige que además del carnet de tráfico, el profesional tiene que tener como mínimo un certificado de actitud profesional para el que hay que hacer un curso de varios meses, superar un examen añadido, etcétera, etcétera, y por lo tanto es más complicado. Y luego está pues el aspecto económico. Sacarse un carnet profesional con el CAP hoy en día pues puede salir entre 2.000 y 4.000 euros, más pues entre 6, 9 o incluso 12 meses de duración para poder obtenerlo. Claro, entre el dinero y el tiempo que hay que invertir, pues está suponiendo un freno para que la gente acceda a sacarse los carnets. El resultado es que no, las empresas les es muy difícil conseguir conductores y por lo tanto estamos tratando de abrir alguna serie de medidas, como puede ser el financiar de manera gratuita a las personas que quieren sacarse el carnet. Este año 2023 pues se han desarrollado 2 proyectos, uno financiado por la comunidad autónoma, que estamos terminando ahora de formar a los últimos profesionales, donde salen 150 personas. Aquí también hay una participación de un proyecto del Cabildo de Gran Canaria con 50 conductores y saldrán pues los 150 primeros conductores, que evidentemente todos esos, si quieren, tienen trabajo al día siguiente de que terminen, sáquense el permiso de conducción, ¿no? Y ahora a las nuevas corporaciones, al nuevo Gobierno de Canarias, nuevo Cabildo, pues les vamos a plantear continuar con esta línea, porque para 150 plazas recibimos más de 1.200 solicitudes, con lo cual aparentemente hay interés de la gente en poder sacarse el carnet, lo que parece que no hay es capacidad económica de poder afrontarlo. Y luego hay otra parte, que no la vamos a esconder, que son las condiciones de trabajo del sector. La profesión es una profesión dura de por sí, los horarios de trabajo están marcados pues por elementos como el que el aeropuerto de Gran Canaria funciona 365 días al año, 24 horas, o que el puerto de la Luz recibe mercancías todos los días del año, por lo tanto hay que trabajar a turnos, mañana, tarde o noche, festivos y demás. Quiero decir, es una profesión dura y donde los salarios no son especialmente altos, son normales y por lo tanto, pues bueno, es una profesión que te tiene que gustar y tienes que integrarte. La ventaja que quien se saca el carnet y accede a un puesto de trabajo en nuestras empresas, si quiere puede estar de por vida, porque una característica del sector del transporte es que cada unidad productiva, como mínimo, requiere de un chofer. Es decir, un camión o una guagua requiere como mínimo de un operario que lo conduzca. Quien tiene otro negocio, una tienda, un restaurante o lo que sea, pues bueno, si no lo puede atender con 10 empleados, lo puede intentar con 8 o con 7, porque bueno, la tienda la puede más o menos gobernar, pero aquí no. Aquí cada unidad productiva requiere como mínimo de un operario al volante. Y bueno, desde aquí animamos a que la gente se incorpore al sector. La cosa está tan crítica, pues que bastan algunos ejemplos. Algunas de nuestras empresas, independientemente de subvenciones ni nada, directamente con dinero de la empresa, están ofreciendo pagarle el carnet a quien quiera trabajar con el compromiso de permanecer un tiempo mínimo trabajando para la empresa. Y por otra parte, aparte de pagarle el carnet, pues tenemos dificultades extraordinarias en islas como La Palma o Fuerteventura. Si en Fuerteventura a partir de septiembre no hay capacidad de mantener servicio al transporte escolar, al turismo y a los servicios interiores de la isla. Si no aparecen más conductores, va a haber que elegir cuál no se atiende. Y los 3 son básicos para la economía de esa isla. Y en La Palma, pues pasa 3/4 de lo mismo. ¿Tan grave está el sector? Sí, bueno, de hecho, puedo decir que... Uy, perdón. El directo y tenemos ese sonido de como no, de los móviles, esa llamada, espero que no sea importante. No, llamada, es la alarma, perdón. Esperemos que no sea importante. Es la alarma. Que decía que el problema que ha habido, por ejemplo, en la isla de Fuerteventura, es que había un núcleo de conductores de otros países, de terceros países,
que han retornado a sus países y por lo tanto pues han hecho un roto importante que hay que tratar de intentar cubrirlo por lo menos en lo largo del verano, porque si no, para comenzar el curso escolar va a estar la cosa peliaguda. En definitiva, que puestos de trabajo hay disponibles y que lo que hace falta es que la gente se anime a entrar aquí. Después tenemos algo que no sucede internamente al sector, que es los puestos de trabajo más atractivos son los de las empresas de transporte público de viajeros, TITSA en Tenerife, Global o Huevos Municipales en Gran Canaria. Y claro, cuando estas empresas abren la solicitud de plazas para conductores, pues se les llenan de todas, pero los conductores no vienen del aire, salen de las empresas privadas y se trasladan ahí. Oye, qué maravilloso, porque los reciben ya formados y rodados, pero el agujero negro que se queda en el sector hay que cubrirlo y no se está pudiendo cubrir. Ha hecho usted mención del transporte escolar. El curso va a empezar ahora, pero ha habido un cambio de gobierno. Las negociaciones, ¿cómo se ha llevado? ¿O se ha cumplido? Porque también había pendiente. Bueno, ¿cómo está esa situación para el próximo curso? A ver, aquí tenemos que ver las dos partes, el final del gobierno anterior y el principio de este. En el final del gobierno anterior, bueno, la pasada legislatura tuvimos mucha conflictividad porque se debía un montón de dinero al sector de 10 años anteriores, había una reclamación de IPC, había muchos problemas en el transporte escolar. Yo públicamente quiero agradecer especialmente al anterior presidente del gobierno, Víctor Torres, que personalmente se tomó un interés directo y ayudó a unir las teclas del gobierno anterior para que una gran parte de los problemas del transporte escolar pudieran solventarse, pero todo no pudo ser y hay algunas cuestiones que han quedado pendientes porque además ya estaba previsto que tuvieran que ser resueltas a lo largo de este verano. Ahora estamos muy preocupados porque todavía no se ha terminado de conformar el gobierno de Canarias y tenemos una parte de los contratos que no están solventadas y que hay que empezar con ellos en septiembre. Entonces, bueno, nos hemos dirigido al nuevo consejero de Educación, con el que esperamos tener un encuentro a la mayor brevedad posible, porque hay un grupo de aproximadamente unas 600 rutas escolares que actualmente no tienen seguridad de contrato, no tenemos cerrado precios, no tenemos cerrado condiciones, y en la administración pública creemos que todo el mundo piensa que es que eso se va a empezar en septiembre sin más, pero las empresas necesitamos tener la seguridad de los contratos y a qué precio, por lo tanto eso hay que arreglarlo, porque además el plazo jurídico para firmar toda esa documentación finaliza el 31 de agosto, estamos ya prácticamente finalizando julio y en agosto es las vacaciones de todo el mundo, con lo cual estamos muy preocupados. No nos gustaría para nada, porque no sería justo, empezar una relación con una nueva Consejería de Educación en la conflictividad, pero bueno, desde aquí quiero hacer un llamamiento, en este caso, a los nuevos responsables de la Consejería para que se sienten con nosotros a la mayor brevedad posible y poder canalizar estas circunstancias, dado que de lo contrario, pues como digo, podremos empezar el curso 2023-24 con un espectáculo que no nos gustaría. Pero tiene que ser real. Sí, evidentemente. Así de claro, porque si no, si empezamos mal... Efectivamente, además, ahora tienen algo a su favor, y es que como todos los partidos en campaña nos prometieron que de llegar ellos al gobierno arreglarían todo y no tendríamos por ningún lo menos problema. Conocen todo porque todos se han sentado con la federación. Efectivamente, nosotros estamos encantados de ayudarles a que cumplan su promesa. Y ha escuchado cuáles son las problemáticas y cuáles son la situación que está, y seguro que todos tenían una varita mágica y decían, no te preocupes que... Nosotros, sinceramente, lo que deseamos no es tanto que se nombren a personas que sepan, sino personas que tengan interés, porque vale más el interés que saber. Si las personas tienen interés, nosotros podemos poner a su disponibilidad todo el conocimiento que traemos de años anteriores. Entonces lo que buscamos es interés en resolver la problemática. Por eso digo que la experiencia nos dice que vale más el interés y las ganas que el estar muy preparado o el saber mucho de una materia. Pero ahora tenemos también unas elecciones generales, también dependemos del gobierno de España. Hombre, eso es indudable. Hay algunos aspectos del transporte en Canarias
que dependen, por supuesto, de la decisión de nuestro gobierno regional o de los cabildos insulares, pero depende muchísimo del gobierno del Estado. Por ejemplo, medidas en materia de combustible profesional, medidas de apoyo al sector del transporte, que terminan casi todas ellas el 30 de septiembre, dependen del gobierno del Estado, con lo cual, bueno, pues habrá que ver quién sale, si mantiene esas medidas, las prorroga o acaban. Y algunas de ellas que también finalizan en el segundo semestre de este año, como puede ser los bonos residentes gratuitos, el transporte gratuito en Canarias, que habrá que ver si se mantiene o no se mantiene. Por lo tanto, vuelvo a lo que decía hace un momentito, el transporte al menos requiere que quien asuma la responsabilidad política de una administración empiece a trabajar desde el minuto cero, ni siquiera del 1, desde el 0, porque no hay tiempo, como a veces pueda parecer, de que quieren tomar el verano para organizar políticamente las consejerías y los partidos y demás, porque hay decisiones que hay que tomarlas ya en materia de transporte, al menos en el caso de Canarias. Por eso es fundamental quien salga para gobernar en Madrid, y es muy importante quien salga para representar a Canarias en Madrid, tanto en el Congreso como en el Senado, porque en función de lo fuerte y alto que hablen nuestros representantes canarios en Madrid, pues se nos oirán más o se nos oirá menos. ¿Ha tenido reuniones con candidatos al Senado, candidatos al Congreso? Sí, prácticamente con todos, y a todos les hemos explicado cuál es nuestra visión de lo que debe ser el mundo del transporte, pero más allá del mundo del transporte, insisto que lo principal es que los representantes canarios del partido que sean hablen claro y alto en Madrid, porque si no se habla alto y claro en Madrid, Canarias tiene muchísimas particularidades distintas que el resto de España. Tenemos nuestro régimen económico y fiscal, nuestros impuestos distintos, somos un archipiélago, una región ultraperiférica, la única región ultraperiférica de España que tiene reconocimiento a nivel de la Unión Europea, y todo eso necesita una defensa potente ante las instituciones del resto del Estado, porque aunque nos parezca extraño, en el resto de España no se tiene verdadero conocimiento ni conciencia de cuál es la realidad de las particularidades de Canarias, y muchas veces las medidas que reclamamos para que se nos equipare con el resto de los ciudadanos del Estado, en la península se interpretan como un privilegio, una dádiva, un regalo. Entonces, bueno, esto requiere explicarlo mucho, y además hay que explicarlos cada vez que cambia un gobierno, hay que volver a explicarlo desde cero, porque la experiencia nuestra nos dice que aunque en campaña electoral pues todos parecen que lo quieren comprender, cuando toman el gobierno hay que volver a explicárselo. Entonces, bueno, todo esto es un reto importante que a partir del 24 de julio nos tocará lidiar a nosotros como representantes del transporte con quien salga elegido. Hombre, siempre tenemos también la mala experiencia, ¿no? Que cuando se está en la oposición, cuando se está en un gobierno en la oposición, todo el mundo está a favor de aquellos que están pidiendo una demanda, y cuando se está en el gobierno, pues no sé lo que pasa, pero se olvida de lo que estaban reivindicando. Así sí, de bueno, claro. Eso es el rol de la sí, política, pero que afecta a los sectores. Sí, en este caso, el del transporte es uno de ellos. No, nosotros, como cualquier sector empresarial, cada vez que hay elecciones políticas, tenemos que volver a poner el cuentakilómetros a cero, volver a explicar todo desde cero y volver a pasar por el peregrinaje, y todas las legislaturas tienen pues más o menos el mismo esquema. Hay una primera parte de la legislatura donde tenemos que tratar de convencer y explicar cuáles son los problemas, el medio de la legislatura donde, si tenemos suerte, algo se resolverá, y el final de la legislatura donde los políticos se ponen otra vez en modo elecciones y se olvidan de la gestión. Efectivamente. Y uno de los temas que se viene luchando históricamente es el tacógrafo. Sí, bueno, eso, a ver, es una deuda histórica que hay con el sector. Ahí sí que es verdad que es uno de los elementos donde más se da lo que acabas de decir. En campaña electoral todos los partidos lo entienden y lo apoyarían, y eso es algo que se cae de maduro, pero luego cuando llegan al gobierno resulta que se convierte en un problemón muy difícil de resolver. Bueno, la propia Unión Europea está dando pasitos ya en modificar la normativa del tacógrafo a nivel de Europa, y curiosamente está caminando en incorporar muchas de las peticiones que desde Canarias hemos venido demandando para Canarias, pues ahora resulta que la Unión Europea las quiere reconocer a nivel de todo el Estado, de todo el territorio europeo.
y lo que nos queda en tratar de convencer es al Gobierno de España para que, si no nos crea a nosotros, que mire a Bruselas y trate de caminar también en esa línea, porque quiero insistir en que nosotros no estamos pidiendo que se quite el tacógrafo. Nos parece bien que se quede porque hay que tener una seguridad del control de los tiempos de trabajo de los empleados, y nosotros ahí no queremos poner ni una coma, pero bueno, quitando ese control laboral hay otras muchas cuestiones que son perjuicios para las empresas, perjuicios económicos y organizativos, y que resulta que donde el Gobierno de España nos viene diciendo que es muy difícil, que se lo tiene que pensar, resulta que ahora aparece la Unión Europea diciendo que para la flexibilidad y la competitividad europea hay que caminar hacia donde los transportistas canarios vienen pidiendo desde hace años, con lo cual, pues bueno, a ver si no nos dan la razón en Madrid, desde Europa nos apoyan. Hombre, se va ganando batalla. Sí, poco a poco. Lo que pasa es que es triste ganarlas tan lejos y no en el país de uno, pero bueno, a veces las cosas son así. Nos vamos a ir unos minutos, don José Ángel, a la publicidad, y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo con el secretario general de la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias, don José Ángel Hernández. Nos vamos a publicidad.